¿Qué tal? Realmente es una gran alegría poder compartir la palabra en este día y en este tema tan especial que es la iglesia y los jóvenes de hoy. Obviamente hay muchos que son jóvenes, otros que se consideran jóvenes. Es un mensaje para todos y nos va a involucrar a todos, toda la iglesia. El pasaje que vamos a utilizar como base de este mensaje está en Tito, el capítulo 2, los versículos 6 al 8. Pero quisiera introducirlo con un tema que se está mostrando a nivel global. Hoy el mundo de las redes está marcado por la presencia de personas conocidas como los influencers. ¿Qué tipo de personas son estas? Esta es una persona que se destaca en una red social u otro canal de comunicación y expresa opiniones sobre un tema concreto que ejercen una gran influencia sobre muchas personas que la conocen. Las características que se buscan son tener, obviamente, muchos seguidores, algunos tienen hasta millones de seguidores, tener credibilidad y con esto tienen autoridad, influencia sobre otras personas. Buscan tener una buena relación con sus seguidores y esto lo utilizan para promocionar marcas de productos, lugares a donde viajar, actividades, etcétera, dependiendo del rubro al cual se dedican. Hay influencers de moda, de belleza, de deportes, viajes, cocina, de todo tipo de temas. Obviamente hay muchos famosos que son influencers, entonces ya sacan su perfume, su ropa y etcétera. Ahora, las marcas se buscan servir de esta gente para promocionar sus productos. Leía, por ejemplo, que el director de Adidas decía que el 70% del compromiso de las marcas proviene del trabajo que se hace con los influencers. Allí vemos cómo las marcas se fijan en estas personas, se fijan en estos formadores de opinión o de moda. Pero cuando hablamos del joven de hoy y su relación con la iglesia, obviamente me refiero a jóvenes creyentes, también se necesitan esos influenciadores. Obviamente en un sentido completamente diferente. Vamos a tratar este tema desde la perspectiva de las palabras del apóstol Pablo entonces a Tito. Este había sido enviado por el apóstol a Creta para poner en orden la situación allí en las iglesias de la isla y establecer ancianos en ellas. Ahora, para que las iglesias allí en Creta y también nuestras iglesias funcionen bien, cada creyente o grupo de creyentes dentro de esas iglesias tendría que cumplir con la función determinada por el Señor. Obviamente es un tema muy amplio, pero nos vamos a enfocar especialmente a los jóvenes. Allí Pablo, cuando le escribe a Tito, hace referencia a los ancianos de iglesia, hace referencia a los mayores, hace referencia a los jóvenes y también a los siervos. Nos vamos a dedicar al tema de los jóvenes. Entonces vamos a leer allí Tito, el capítulo 2, los versículos 6 al 8. Exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana y irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hasta aquí por el momento. Entonces, vamos a ver 3 puntos. El primero es un carácter a cultivar. Es lo que Pablo acá está mostrando a Tito. Y a través de Tito, obviamente, tenía que transmitirlo a los jóvenes de la iglesia. Exhortación a la prudencia. Los jóvenes tenían que ser prudentes. ¿Qué significa la palabra prudencia? La idea en el original es estar en el cabal juicio, cuerdo, ser equilibrado, templado, y quizás la expresión que más fácil la comprendamos, ejercer dominio propio. Los influencers de hoy muchas veces se destacan por fomentar cosas arriesgadas, locas, inmorales, hasta prohibidas. No pocos inclusive han perdido su vida por filmarse o sacarse una selfie en lugares peligrosos. Ahora, el creyente, en cambio, debería destacarse
por ser medido, controlado, equilibrado, tener dominio propio. Un libro donde aparece muchísimo el concepto de la prudencia es Proverbios. Y te invito a buscar el libro Proverbios y sacar todos los pasajes donde aparece la palabra prudente, prudencia, y aplicarlo a la vida. Es fenomenal. Ahora, Salomón dice que una persona que no tiene dominio de sí mismo, que no sabe ser prudente, es como una ciudad de aquel entonces sin muralla, sin defensa. En otras palabras, cualquier enemigo la arrasa, la atropella, la saquea, la humilla. El enemigo entra y sale a su antojo. No hay seguridad para gente que quisiera resguardarse allí. No tiene utilidad de protección para los que quisieran entrar o los que viven en ese lugar. Es un riesgo constante. Entonces, vamos a aplicar algunos principios de prudencia del libro de Proverbios a cuestiones actuales en nuestras vidas. ¿Qué pasa si no actuamos con prudencia? Creo que todos alguna vez hemos actuado de esta forma. Nos hemos equivocado. Hemos metido la pata. Traslademos esa realidad a diferentes áreas en lo personal. Imagínense un joven, una chica, que no da lugar, no sabe controlar su lengua. No sabe callarse en el momento oportuno, diciendo palabras que quizás sean hirientes, orgullosas, soberbias, chismosas. Ni que hablar si éstas fueran desubicadas, sucias. Obviamente el camino de este tipo de personas imprudentes, no sabias, está sembrado de enemistades, desacreditación del testimonio de Cristo, una producción de conflictos en la iglesia sin fin. Salomón dice en Proverbios, el capítulo 10, versículo 19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Entonces vemos lo que tenemos que hacer. Conocemos también muy bien Santiago, que hace todo un capítulo allí respecto al control de la lengua. Y termina diciendo en el capítulo 3, versículo 2, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Entonces el dominio propio, la prudencia en cuanto a lo que se habla y cómo se dice. Los jóvenes que no saben controlar su carácter entran en la misma categoría. Sus explosiones de ira, sus comentarios soberbios, sarcásticos, cuánto daño hacen. El actuar susceptible, ay, pobre de mí, mira lo que me hicieron, no me tuvieron en cuenta, etc. Rompen una infinidad de relaciones. Allí en Proverbios 12:16 leemos, el necio al punto da a conocer su ira, mas el que no hace caso a la injuria es prudente. Pensemos en un joven que no tiene dominio propio sobre lo que ingiere, perdiendo su salud, poniendo así en riesgo su cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Un proverbio nos dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. O sea, medite. ¿Cuántos hay que se dejan llevar por su ambición, por buscar bienestar, materialismo y hasta puestos a toda costa? Muchas veces, a través de esto, caen en diferentes pecados. Dios dice a través de Salomón, no te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. Y sabemos bien del Nuevo Testamento que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Y allí hay muchos que codiciando esto, se extraviaron de la fe, fueron traspasados por muchos dolores. ¿A cuántos la avaricia ha alejado de los caminos de Dios? Recuerdo una vez un muchacho que vino y me dijo, Esteban, él lo quería mucho, era líder de jóvenes, era director de la escuela dominical. Y él me dijo en cierta oportunidad, Esteban, mira, el Señor me mostró que me tenía que cambiar de trabajo. Entonces yo le pregunté, cuando me vienen con esta expresión, el Señor me mostró, se me pone el semáforo en amarillo. Y está bien que se busque la voluntad de Dios, pero
¿Qué principios se utilizan para reconocerla? Esto es lo fundamental. Entonces me dijo, bueno, ahora tengo que trabajar menos y voy a ganar mucho más. Ah, pero genial. Si hubiera venido con la argumentación de, bueno, ahora voy a tener más tiempo para servir al Señor, voy a poder ofrendar más, ahí lo hubiera aceptado. Para hacer corta la historia, este muchacho se volvió gerente de la Coca-Cola de su país. Pero todo lo que hacía en la obra lo perdió. Perdió hasta su esposa, con la cual se había casado hace poco, rompió su matrimonio, se juntó con otra. O sea, todo el potencial enorme que tenía este chico se perdió todo. ¿Por qué? Por la ambición. Muchas veces nuestras iglesias no avanzan porque la prioridad de muchos de sus miembros está puesta en el materialismo. ¿Cuál es tu prioridad? Cambiemos el tema. Podemos poner el ejemplo de jóvenes y chicas que no tienen dominio propio sobre la impureza. No tienen en cuenta el riesgo, el descrédito, la pérdida de santidad, el sentimiento de angustia, de culpabilidad después, y obviamente ser eliminados de servicio a los cuales, en los cuales estaban involucrados. ¿Cuántas vidas y testimonios se están perdiendo, fueron afectados, fueron arrasados por la inmoralidad? No en vano existen tantas advertencias en la Biblia, específicamente también en el libro de Proverbios, que muestran de una forma tan linda, tan clara. Hay un joven que se acerca a una prostituta y pareciera como que fuera la oveja que va al matadero. O sea, se está entregando. Proverbios 7, 4 y 5 dice, di a la sabiduría, tú eres mi hermana, y a la inteligencia llama parienta, para que te guarde la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Hoy en día la inmoralidad obviamente ataca a todas las áreas y a ambos sexos. Sabes muy bien el flagelo de la pornografía. Más de la mitad de las chicas creyentes mira pornografía. De los muchachos ni les hablo, ¿verdad? Es un flagelo. Ahora, necesitamos jóvenes que vivan en pureza, que sigan la pureza, que la busquen. También en eso, dominio propio. El hecho de actuar o decidir por impulso también es clásico, también en la juventud. Ha llevado a infinidad de personas a destrucción en muchas áreas. La Biblia dice, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Entonces, hemos visto la falta de prudencia, pero también, ¿cuál es la clave para ser prudente, como se nos exhorta a través de Tito? ¿Cómo lo hago? El saber resistir a los impulsos que surgen para satisfacer la carne es fundamental. ¿Por qué? Porque el tener dominio propio, el ser prudente, es saber proteger los recursos que Dios nos ha dado, que Dios ha puesto en nuestra vida. En Proverbios continuamente la prudencia está asociada con esa sabiduría espiritual, esa cercanía con la palabra, la dependencia de Dios. Obviamente es la clave para nosotros también. Para llegar al punto que en nosotros se manifieste el dominio propio, tenemos que llegar a la llenura del Espíritu. A través de ella se manifiesta el fruto del Espíritu. Y dentro del fruto del Espíritu, ¿cuál es la última que aparece? La última característica. Amor, gozo, paz. ¿Cuál es la última? Templanza. Templanza es dominio propio. Entonces es parte del fruto del Espíritu. Para tener esta llenura, para que se manifieste ese fruto del Espíritu, tenemos que andar en Espíritu. Entonces no satisfaremos las obras de la carne, como dice Gálatas. Entonces tiene que ser alguien que continuamente aplica la palabra de Dios a su vida, tiene una profunda y constante comunión con el Señor. Podríamos verlo también desde un punto de vista práctico. El dominio propio es como un músculo que se ejercita. Una vez de jovencito me habían regalado una barra que tiene un resorte en el medio, una barra bien gruesa, y era para hacer fuerza, doblando ese resorte. La primera vez que intenté doblar, este resorte saltó y me golpeó. Yo no tenía fuerza para doblarlo una vez siquiera. Ahora, con el tiempo, con el ejercicio, lo empecé a poder hacer.
Alguien que quiere correr un maratón no va a salir a correr los 42 kilómetros de una vez. No, va a empezar a entrenar 2 kilómetros, 4 kilómetros, 10 kilómetros cada día. Y bueno, después se puede largar a correr la maratón. De la misma forma tenemos que ejercitar el decir no a los impulsos, estando en absoluta dependencia de nuestro entrenador espiritual. ¿Por qué el joven José pudo decir no frente a ese embate, a esa tentación extrema de la esposa de Potifar que lo quería arrastrar a la cama del adulterio? Y porque estaba siempre cerca del Señor y estaba acostumbrado a decir no. Continuamente le había dicho no, no, no. Todos los días le estaba diciendo no a esa mujer. Y cuando vino la tentación más fuerte, pudo decir no y hasta largó su capa para salir corriendo. Entonces, el primer punto era un carácter a forjar. Necesitamos eso, un carácter prudente con dominio propio. Luego tenemos un ejemplo a imitar en segundo lugar. Las redes se encuentran repletas de formadores de opinión, de influencers. Y yo me pregunto si en la iglesia tenemos esos ejemplos positivos. En muchos lugares, muchas iglesias, he escuchado hermanos quejándose de que en sus iglesias los jóvenes, la juventud, no está comprometida con las cosas del Señor. Evidentemente la falta de compromiso de los jóvenes parece ser una pandemia. Quizás puede que estos hermanos mayores tengan razón en algunos casos. Pero yo me pregunto si estos jóvenes tienen ejemplos a seguir. Estos mayores que se quejan, ¿son ejemplos en fidelidad, en servicio, en integridad, en la enseñanza, en la vida, en sus matrimonios? En nuestro pasaje vemos que Tito es exhortado por Pablo a ser ejemplo para estos jóvenes. Un poco antes, en el mismo capítulo, versículos 4 y 5, las mujeres mayores tenían que ser ejemplo para las más jóvenes. No interesa la edad que tengamos. Cada uno de nosotros tiene hermanos más jóvenes que le están siguiendo. Y quizás no estén mirando a los ancianos de la iglesia. Nos están mirando a nosotros y nos imitan. ¿Cuál es nuestra influencia sobre ellos? ¿Qué ven? ¿Los acercamos más a Dios, a su obra, al servicio, a la consagración? ¿O más bien los alejamos, los espantamos? Una pregunta sencilla antes de seguir. ¿A quién estuviste influenciando? ¿A quién estuviste acercando más al Señor en lo que va del año? ¿A qué vida influenciaste espiritualmente en el último mes? Piénsalo. ¿Podrías hacer una lista de personas? ¿Podrías poner al menos una? ¿Qué es lo que Pablo le quería transmitir a Tito y qué tenía que transmitir él al resto de la iglesia? Tenía que transmitir una actitud ejemplar. Muchas veces encontramos el concepto de ser ejemplo en la Biblia. Si pensamos en el Nuevo Testamento, específicamente otra vez en Pablo, Pablo le escribe a Timoteo que estaba haciendo una tarea similar a la de Tito, pero en su caso en Éfeso. Él le dijo, mira, tenés el ejemplo de tu abuela, tenés el ejemplo de tu madre, y Pablo mismo se puso como ejemplo varias veces a Timoteo. Por ejemplo, en 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia, y también persecución. En Filipenses 3:17 se pone a sí mismo y a otros hermanos, no solo el gran apóstol Pablo, porque uno podría decir, bueno, ¿cómo me voy a comparar con el apóstol Pablo? Pero también pone a otros hermanos. Dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. O sea, no era solo Pablo, eran otros también. Santiago en su carta escribe sobre lo que fue la vida de los profetas. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Tomen el ejemplo en los profetas. O sea, tenemos una infinidad de ejemplos en la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. No eran personas perfectas, pero eran ejemplos.
En Hebreos 13:17 encontramos una exhortación a imitar a nuestros pastores. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta, imitad su fe. Por lo tanto, tenemos muchas personas de diferente sexo, de diferente responsabilidad dentro de la iglesia que podemos tomar como referentes. Entonces Tito, al instruir a los jóvenes, tenía que ser ejemplo para ellos. Esto debería ser lo natural, lo normal, presente en cada iglesia. Te pregunto, ¿eres uno de esos ejemplos, influencers? Entonces tenemos una actitud ejemplar, pero también una actividad ejemplar. Veamos un poquito en qué tenía que ser ejemplo Tito. Dice el versículo 7, presentándote tú en todo como ejemplo. Hasta aquí por el momento. En todo. Entonces podríamos hablar de una vida ejemplar. Después de haber exhortado a los jóvenes a que sean prudentes, o sea, les estuvo diciendo, bueno, ustedes tienen que hacer esto. Tenía ahora que demostrarlo con su propia vida, en todas las áreas. La forma más eficaz de valer o hacer valer un mensaje es viviéndolo. La forma más eficaz de anularlo es no viviendo de acuerdo a lo enseñado. Justamente el Señor, cuando estaba aquí en la tierra, criticó la actitud de los religiosos de la época porque dicen y no hacen todo lo que ellos enseñaban. Y esto llegó al punto de que asociamos hoy en día la palabra de fariseo ¿con qué cosa? Ah, es un fariseo. Y con hipocresía. Enseñaban mucho y la enseñanza seguramente era buena, pero no lo hacían. La expresión ejemplo que utiliza aquí el apóstol Pablo hacía referencia a una marca, a una impresión dejada por un utensilio. Por ejemplo, la marca dejada por una pluma de escribir. Y claro, deja algo escrito. La marca que deja un martillo al golpear algo. La marca de una espada que, bueno, puede haber cortado algo, ¿verdad? Esa misma palabra la utiliza Tomás. ¿Recuerdan Tomás después de la resurrección del Señor, que en el primer momento no estaba presente con los discípulos y después le contaron y él dijo, yo no creo hasta que ponga mis dedos en la señal de los clavos? Y la palabra señal allí es justamente la misma que estamos usando para ejemplo. O sea, quedó una marca. Entonces, ejemplo es o hace referencia a un molde, un patrón, una impronta, una estatua. Vieron que tenemos estatuas en nuestras plazas que hacen referencia o nos muestran cómo eran los grandes héroes de la patria, por ejemplo, San Martín o el que fuera. Hicieron algo y acá tenemos el ejemplo, un ejemplo a seguir. Claro, no es la persona en sí, pero hay algo que hace referencia a ello. La enseñanza siempre tiene que estar acompañada de un ejemplo de vida. De lo contrario, pierde la validez. No es efectivo, al contrario, es contraproducente. Si tenemos hermanos que aparentan ser algo, dicen, hablan mucho, pero después su vida no condice, tiran por tierra todo lo demás. Entonces, los hermanos de mayor edad, ¿somos ejemplo para la generación que viene detrás de nosotros? Y aun si fuéramos jóvenes, ¿somos ejemplo para el resto de la iglesia? ¿Nos tomarían como referencia para algo bueno? ¿Nos acercaríamos con nuestro ejemplo a otras personas más al Señor, a su palabra, a la consagración? Tito tenía que ser ese ejemplo. ¿Pero en qué más? No solo su vida, bueno, de hecho eso es la parte central, pero también en un servicio ejemplar, porque sigue diciendo que tenía que ser ejemplo en buenas obras. Las obras que realizara tendrían que demostrar un carácter noble, recto, bondadoso, de excelencia. Eso significa la palabra buenas. Estas son las buenas obras que Dios preparó de antemano que anduviésemos en ellas. ¿Alguna vez analizamos si realmente estamos cumpliendo con el proyecto de vida que Dios tiene para con nosotros? Si hay una lista de obras que Él quiere realizar a través de mi vida, de tu vida,
¿Alguna vez te pusiste a analizar, Señor, cuáles son esas obras? ¿Las estoy cumpliendo? Hace años atrás, una vez analizando este pasaje, de repente lo descubrí, lo sabía de memoria, pero Efesios 2:10, ¿no? Pero dije, ¿realmente estaré cumpliendo con esas obras que Dios preparó de antemano, que yo anduviera en ellas? Analicé el hecho de que algún día voy a tener que presentarme frente al tribunal de Cristo. Y ahí no quiero llegar y que el Señor me presente una enorme lista de obras y yo digo, sí, hice, cumplí. Uy, todo esto me queda por cumplir. Yo no quiero llegar a esto. Entonces empecé a orar específicamente, Señor, ¿cuáles son esas obras? ¿En qué me querés ver involucrado? ¿Para qué me has capacitado? Porque si el Señor nos quiere o nos ha creado en Cristo Jesús para obras especiales, también nos ha capacitado para ellas. Entonces yo no quiero llegar ahí a haber enterrado mi talento, simbólicamente hablando. Quiero haberlas cumplido. Y desde que empecé a orar de esta forma, el Señor me ha llenado de posibilidades frente a las cuales muchas veces decía, no, esto es muy grande, muy difícil, imposible, no estoy capacitado. No, mentira. Si el Señor te llama para algo, también ya te capacitó y te va capacitando. Obviamente, hay que trabajar. Entonces, Tito tenía que ser ejemplo de vida, de servicio, pero también en la enseñanza, porque sigue diciendo, en la enseñanza mostrando integridad. Por un lado se ve que Tito estaba enseñando, tenía que estar enseñando, pero debía hacerlo con integridad. Esa expresión, integridad, da la idea de incorruptibilidad. Y eso lo podemos aplicar tanto a la enseñanza como al enseñador. Entonces, mi pregunta es, ¿se nota integridad en tu enseñanza? ¿Enseñanza de vida? Porque no todos enseñan verbalmente. No todos están en un púlpito o frente a una escuela dominical o frente a un grupo de jóvenes enseñando. Pero se nota integridad en la enseñanza. Continuamente escucho a diferentes lados, en mi iglesia no crezco, no hay enseñanza, los hermanos no se preparan. ¡Qué tragedia! ¡Qué tragedia! Si tenemos algún tipo de responsabilidad frente a un grupo de personas, el que fuera, en cuanto a la enseñanza, hay que prepararse, hay que estudiar, hay que profundizar. Ay de nosotros si no hacemos esto. ¿Le estamos dando comida chatarra todo el tiempo a los que le estamos enseñando? No, démosle un buen asado. Aunque siempre existe la responsabilidad también del oyente. Pero si yo tengo la responsabilidad de transmitir algo, lo tengo que hacer con integridad. Le dedicamos el tiempo correspondiente para que nuestra enseñanza no solo sea una sopa aguada. Y después este mensaje tiene que ser obviamente avalado por una vida íntegra. Alguien definía la integridad como hacer lo correcto cuando nadie nos está viendo. Qué buenos somos en señalar a otros, ¿no? Los errores de los demás. Este no hace, este no sirve. Mirá el desastre que hizo. ¿Y nosotros? ¿Nosotros mismos qué tal? También tenía que ser ejemplo en la seriedad. Esto no significa tener una vida triste, sin humor, sin alegría, poner cara seria todo el tiempo. No, es una vida gozosa, pero distinguiendo claramente entre lo importante y lo trivial. También tenía que ser ejemplo en su vocabulario, porque sigue diciendo el versículo 8, palabra sana y irreprochable. O sea, ejemplo en ello. La expresión palabra obviamente es usada en diferentes formas. Se puede tratar del hablar de Dios, de la Biblia, del Señor mismo, es el verbo. Pero también, y creo que a eso hace referencia en nuestro pasaje, es el hablar cotidiano. La forma de hablar de cada creyente en el día a día tiene que ser edificante, saludable y irreprochable. Recuerdan en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, otra vez tenemos esa expresión buena, para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Y es así nuestro hablar? Qué triste es cuando se escuchan palabras vulgares o hasta de doble sentido de parte de creyentes. Esto destruye el buen mensaje o consejo que se pudo haber dado o pretende dar. Ahora bien,
Tito tenía que ser ejemplo. Tito quizás no sea tan conocido, pero quizás podríamos mirar a otros influencers de la Biblia. ¿Qué ejemplo podrías imitar? En tu entorno seguramente están esos ejemplos como Tito, como Pablo, como la abuelita y la madre de Timoteo, y así podríamos seguir con otros más. ¿Cuál es el área en el cual necesitarías un influenciador? Un ejemplo. ¿Cuál? ¿En cuál área? ¿Dónde está tu debilidad quizás? Búscate un ejemplo a seguir, un hermano de referencia, un padre, una madre, un tío, un hermano de la iglesia, una hermana de la iglesia. Pero también vas a encontrar jóvenes dentro de la Biblia. Si tu deseo es ser usado por el Señor en gran manera en su obra, y eso necesitan nuestras iglesias, como ya decimos, necesitamos jóvenes involucrados. Entonces, ¿por qué no te acercas a pedirle consejo a Josué, al joven Josué, el cual luego se convirtió en el líder del pueblo de Israel, que introdujo al pueblo de Israel a la tierra prometida, la conquistó, ya en edad mayor, por supuesto? Pero en su juventud, ¿en qué se había destacado? ¿Dónde radica su éxito? Dice en Éxodo 33:11, el joven Josué, hijo de Nun, el servidor de Moisés, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, era uno que vivía constantemente en la cercanía con Dios. Y a su vez era servidor de Moisés. Era, si me permiten la expresión, el muchacho de los mandados. En aquel entonces no había WhatsApp o Facebook. Entonces los avisos al pueblo en general se daban a través de trompetas. Pero si era un aviso personal, un llamado especial, bueno, había muchachos que corrían de un lado para el otro en ese gigante campamento, más de 2 millones de personas. Josué era uno de estos. Fidelidad en el servicio pequeño. Allí estaba sirviendo a Moisés. Allí se fue destacando por su fidelidad en lo poco. Y luego fue elegido por Dios como sucesor de Moisés. Estaba aplicando el principio de 1 Pedro 5:5. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. José fue uno así. No siempre es fácil la sujeción a los mayores, que muchas veces tienen sus cosas raras y también tienen sus fallas. No hay ninguno perfecto. Vos tampoco lo sos. Pero el que es fiel en lo poco, en sujeción, en humildad y comunión con Dios, eso es fundamental para ser humilde. Ese será exaltado cuando fuere el tiempo. Aplica el ejemplo de Josué a tu vida y quedarás asombrado por lo que Dios podrá hacer. Necesitamos jóvenes que estén involucrados en las iglesias. Eso se empieza en la presencia del Señor y en humildad bajo sus líderes. A propósito, Moisés es un precioso ejemplo también de un líder que fue marcando la vida de un joven. Lo fue preparando, fue orando por él, y involucrándolo en la obra hasta que pudo ocupar su propio lugar. No había egoísmo mezquino, envidia, celos. Oh, no, este me va a hacer sombra, entonces en medio lo tengo aplastado allí, le serrucho el piso. La obra de Dios estaba por encima de todo esto. Hermanos mayores, ¿están orando? ¿Están formando? ¿Están dando lugar a hermanos más jóvenes en la obra? Obviamente, quizás en un primer momento estemos haciendo la obra mejor que algún joven que viene atrás de nosotros. Pero ¿cómo empezamos nosotros? ¿Cuántas veces nos equivocamos? Pero con un buen acompañamiento, con un buen liderazgo, se va forjando esa juventud en el servicio. Nosotros somos los responsables. Si pensamos en lo que será nuestra iglesia en 10, 20 años, si es que el Señor no viene antes, tenemos que tener presente que la iglesia de mañana serán los adolescentes y jóvenes de hoy. Por lo tanto, los mayores tienen que ser ejemplo e ir involucrando a los más jóvenes en la obra. Por otro lado, los jóvenes tienen que entender que un día el Señor les va a pedir cuentas de lo que ellos han hecho. No el ejemplo bueno o malo que hayan dejado sus antecesores. No interesan ya a ellos. ¿Qué hiciste vos? No hay excusa.
Aprovechen el tiempo para su gloria. Involúcrense con sus dones. Evangelicen. Esto redundará en bendición. Hasta en cuanto a la formación del propio hogar. Cuando se pone a Dios en primer lugar en la vida, Él se encarga de las demás cosas. Esto lo vemos en Josué. Empezó jovencito sirviendo al Señor en la presencia del Señor. Consiguió grandes victorias. Conquistó una heredad. Fue de gran bendición. Un líder espectacular para su pueblo. Pero también tenía una familia que seguía a Dios. ¿Recuerdan con esa frase célebre con la cual más o menos cierra el testimonio de su vida? Allí en Josué 24:15. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Serviremos al Señor. O sea, era un ejemplo. Dios le había dado un hogar bueno. ¿Por qué? Porque estaba cerca del Señor. Ahora, si necesitas un ejemplo de firmeza frente a la inmoralidad, frente a la impureza, estudia la vida, la historia de José. Ese jovencito, 17 años, fue arrancado de su tierra, solo, esclavo. Puede decir, bueno, si se me presenta una buena oportunidad, la voy a aprovechar, porque no hay nadie que me diga nada en contra. Pero ¿qué hizo este muchacho cuando vino la tentación? ¿Cómo haría un mal tan grande y pecaría contra Dios? Y luego que la tentación se volvió peligrosa, salió corriendo. En esta historia podemos encontrar diferentes actitudes para poder mantenerse puro. ¿Es esa tu debilidad? Ahí tenés un influencer a seguir. Puede ser que te lamentes por el entorno en que te criaste. La iglesia que no tiene buenos ejemplos o la sociedad que continuamente te tienta con el pecado. Bueno, entonces te invito a estudiar la historia del jovencito Samuel, que estaba lejos de su familia, que era una familia piadosa, sobre todo si pensamos en Ana, la mamá. Y estaba en un lugar absolutamente pervertido, rodeado de perversión, de inmoralidad, de corrupción en medio del templo. Este jovencito era Samuel. ¿Nos recordamos en qué entorno estaba? Allí estaba Elí con sus dos hijos, Ofni y Finés. Eran un desastre. Robaban al pueblo, adulteraban en medio del templo. Y el líder espiritual no los corregía, permitía el pecado, llamaríamos hoy dentro de la iglesia. No tenía discernimiento espiritual. A Ana la trató como una borracha y esta que estaba derramando su corazón frente al Señor. A pesar de estar y servir en este entorno nefasto de influencia negativa, no hay excusa, porque dice de Samuel, y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, y todo Israel desde Dan, la ciudad más norteña, hasta Berseba, la ciudad más sureña, conoció que Samuel era fiel profeta de Dios. Esta es la juventud que necesitamos, crecer en las cosas de Dios, de que la presencia de Dios esté allí con este joven. De que las palabras que recibimos no las dejemos caer en tierra, que se apliquen a la vida y que luego esto se manifieste en una vida, en un testimonio. Y todo Israel conoció que era fiel profeta, un fiel siervo de Dios. 1 Samuel 3, 19 y 20. Y este fue el Samuel que lideró luego el pueblo en una gran batalla, victoria contra los filisteos, y marcó esa expresión tan conocida para nosotros, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Serás uno de estos jóvenes? La obra de Dios los pida a gritos. Quizás tengas un reto enorme, un obstáculo, quizás hasta humanamente hablando, insuperable. Una oposición que se levanta como un gigante frente a ti, frente a tu vida. Entonces pide consejo al jovencito David, el cual enfrentó a Goliat con un gran aliado, en el cual confiaba completamente y siempre. Le dijo a Goliat, tú vienes contra mí con lanza, espada y jabalina, pero yo vengo contra ti. ¿Con qué? ¿Una onda? ¿Con mi sabiduría, inteligencia, agilidad? No. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Toda la tierra sabrá que hay Dios Israel. Ponía a Dios, la confianza en Él y la honra a Él en primer lugar en su vida. Victoria. Podemos unir a esto el pasaje de 1 Juan 2:14.
Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes. ¿En qué? Obviamente en lo espiritual. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Cómo se vence la tentación? ¿Cómo se vence grandes obstáculos y enemigos? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Fue la victoria de Jesús y también es la nuestra. Es que un creyente que permanezca cerca del Señor, que aplica la palabra a su vida, también tendrá victoria frente a los ataques del enemigo, la influencia del mundo, los deseos de la carne, pero también grandes obstáculos y retos que presenta la vida. Es un victorioso. Sigue su ejemplo. Ahora, si tu realidad es una tragedia familiar, fíjate en lo que fue la vida de un jovencito llamado Josías. A pesar de que le asesinaron su padre cuando era niño, cuando tenía 8 años, le dieron la responsabilidad del reino entero y luego llevó el pueblo a un gran avivamiento. También la iglesia hoy necesita a estos jóvenes. Eso fue a los 18 años, que llevó al pueblo entero al avivamiento. ¿En base a qué? Buscó el bien de su iglesia, de su templo, ¿no? Redescubrió la palabra y eso es lo que necesitamos. Necesitamos jóvenes que la estudien, que enseñen al pueblo. Necesitamos jóvenes que restauren la iglesia, que levanten las manos caídas, que levanten una adoración sencilla pero profunda a Dios. Ahora bien, si vives en un contexto incrédulo y no te animas a evangelizar, déjate inspirar por el ejemplo de una jovencita anónima en cuanto a los registros bíblicos. Fue secuestrada por un general sirio y allí cuando ella se enteró que su jefe, su dueño, tenía lepra, le dijo: ¿por qué no vas a Israel? Allí hay un Dios todopoderoso. Y bueno, Naamán va a Israel, vuelve sano y creyendo en este Dios. Vaya ejemplo de evangelismo de esta chiquita. Puede ser que necesites un ejemplo de integridad. Habíamos visto que integridad es hacer lo correcto cuando nadie te mira. Bueno, toma el ejemplo del adolescente Daniel y sus 3 amigos. Habiendo sido secuestrado, arrancado de su tierra, de su casa, de su religión, puesto en un lugar, en un ambiente que lo influenciaba para darle lugar a la inmoralidad asociada con la idolatría, los rituales paganos. Él se plantó firme. ¿Por qué? Porque propuso en su corazón no contaminarse. Si tu debilidad es ceder a la presión del grupo, hacer cosas a escondidas, que sabes que está mal, toma ánimo, imita el ejemplo de Daniel. Ahora, si piensas que tu aporte a la obra es muy poco, que nadie se fija en lo que estás haciendo, ¿por qué no vuelves a leer la historia que está, entre otros pasajes, en Juan 6? Este muchachito que trajo su merienda y la puso a los pies del Señor. 5 panes y 2 peces. Y mirá el milagro que hizo el Señor con esto. Con lo poco consagrado al Señor hizo una cosa increíble. Más de 10.000 personas comieron. Entonces, aún lo más pequeño que puedas hacer, quizás nadie lo tenga presente, como los discípulos hasta digan: ¿y qué es esto para tanta gente? En las manos del Señor se convierte en una gran bendición. ¿Qué le estás dando entonces a Dios? Si buscas un modelo de vida que imitar en lo espiritual, sigue el consejo de Pablo que le dio a Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Vemos que es algo casi idéntico con lo que Pablo le estaba diciendo a Tito. Lo que podemos resaltar es que encontramos las características de uno que vive para el Señor, ese ejemplo en todas las áreas. Dejemos influenciarnos entonces por este Timoteo o Tito. Quizás fracasaste en diferentes áreas en las cuales te pusieron a servir. Ahora piensas que nunca más vas a poder ser útil en la obra de Dios. Entonces te invito a buscar el ejemplo de Juan Marcos. De jovencito había estado en Getsemaní, había seguido al Señor a escondidas cuando estaba allí. Y cuando lo atraparon, hasta dejó su sábana con la cual se había cubierto y salió corriendo desnudo. Fracasó en acompañar al Señor. Luego acompañó a Pablo y a Bernabé en el primer viaje misionero. Y al poco rato estaba desertando. Fue el responsable que se armó una tremenda pelea entre estos 2 grandes de la obra del Señor. Uno podría decir: Juan Marcos, nunca más. Pero ¿qué dice Pablo más tarde? Por favor, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para la obra.
y escribió el Evangelio, según Marcos. No te desanimes. Toma ese ejemplo. El Señor es especialista en levantar y restaurar a los fracasados. Ahora, ¿qué pasa si Tito era ese ejemplo? Entonces tenemos un resultado ejemplar. Dice allí en nuestro pasaje, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Los críticos del Evangelio, de la iglesia, de los creyentes y aún dentro de las iglesias son silenciados por el testimonio y una vida de integridad. Quizás no en un primer momento, pero con seguridad esto se va a dar. El Señor va a poner en orden las cosas. Va a demostrar quién realmente vive para el Señor. La misma indicación la recibió de parte de Pedro en 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de su visitación, al considerar vuestras buenas obras, el testimonio. Entonces llegará el momento, a más tardar en la venida del Señor, que muchos de estos inconversos que nos rodean, con los cuales estamos, darán testimonio que fueron alcanzados por una vida ejemplar. Esta vida los acercó al Salvador. Eres de esta vida. Entonces tenemos un carácter a forjar, un ejemplo a imitar y, en tercer lugar, un efecto a esperar. Si pienso en la motivación con la cual los influencers hacen todo lo que hacen, generalmente esto está asociado con la fama que puedan tener, el dinero que pueden ganar. Por ejemplo, uno de los más famosos, solo por subir una foto gana $1 millón. ¡Wow! A mí me encantaría subir fotos, ¿no? Creo que le erramos al oficio. No le erramos. Obviamente nosotros no estamos enfocados a estas cosas. No buscamos fama ni dinero, pero ¿qué buscamos? En el versículo 11 de nuestro pasaje, simplemente para nombrarlo, hay un efecto evangelístico. En el hecho de que seamos prudentes, que seamos ejemplo en todas las áreas que vimos y otras más. Entonces hay un efecto evangelístico. Versículo 11 dice de nuestro pasaje, Tito 2, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Todo el capítulo está enfocado a ordenar las cosas en la iglesia. ¿Con qué enfoque? Ganar almas. Esto va a impactar en la sociedad. Una iglesia donde cada uno ocupa su rol. Es un ejemplo. Entonces, muchas personas van a glorificar al Señor, creyendo en Él, obedeciendo su palabra. Hay un segundo efecto, un efecto esperanzador. Versículos 12 y 13. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos vivamos en este siglo sobria, justa, piadosamente. O sea, una vida ejemplar. ¿Qué produce? Versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Notamos la expectativa, la esperanza? Vivimos en un mundo sin esperanza, con personas que viven sin Dios y sin esperanza, donde a veces aún los creyentes pierden la esperanza. Por lo tanto, una vida vivida siguiendo los principios divinos, una vida en prudencia, una vida siendo ejemplo, esto es una vida que produce expectativa, que vive en la expectativa de la pronta venida del Señor. De hecho, la esperanza que tenemos produce también esa vida santa, o sea, se retroalimenta, un efecto esperanzador. Pero también en tercer lugar hay un efecto consagrador. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Entonces, cuando se dan y se imitan esos ejemplos adecuados, la vida del creyente estará marcada por la consagración al Señor, desde la pureza hasta el servicio. Ahora, si no se puede observar esto en nuestra vida, habría que revisar los ejemplos que seguimos, las influencias que recibimos, a las cuales nos abrimos. ¿Qué iglesia queremos tener? Cada iglesia necesita del fiel servicio de los jóvenes
y el ejemplo de los mayores. Sigamos los ejemplos cotidianos que tenemos o los que se nos presentan en la Escritura y seamos ejemplos, influenciemos nuestro entorno, seamos sal y luz, el factor de la corrupción que se vaya corriendo a través de nuestra influencia hasta que el Señor nos llama. Y que ahí podamos recibir la bienvenida. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra al gozo, a la gloria de tu Señor. Ojalá sea esta la bienvenida que recibamos cuando lleguemos al cielo. Si esta es nuestra actitud, una actitud de prudencia, una actitud de ejemplo en todas las áreas que vimos, entonces podremos decir a nuestro ejemplo mayor, nuestro Señor Jesucristo, cuando Él dice, aquí yo vengo pronto. Amén. Sí. Ven, Señor Jesús. Que esa sea nuestra realidad. Dios les bendiga.